vino a ser un centro de unión familiar, a enseñarnos cómo es que se ama a la familia. Porque él era una persona tan noble y tan pendiente de todos, que yo creo que esa puede haber sido su misión. Bienvenidos a Granero Digital por nuestra plataforma en YouTube y también esta transmisión en conjunto con Onda, la superestación 90.3 FM. Este espacio para compartir conocimiento y también compartir historias, testimonios cargados de valor. El día de hoy vamos a hablar del duelo, esta lección de enseñanza y aprendizaje. Nuestra invitada de hoy, Aleida Anzola. Soy María Luisa Martínez y esto es Granero Digital. Bueno, iniciamos esta conversación del día de hoy con Aleida Anzola. Bueno, Aleida es colega periodista, además es investigadora, es integrante de una red latinoamericana de cronista, tiene un magíster en historia de Venezuela, además esposa de un cronista, esposa también de un historiador. Y bueno, para ustedes contar, pero bueno, Aleida también es fundadora de la Fundación Concierto por la Vida, es promotora en este momento de esa fundación, que luego pues de 11 años decidió nuevamente salir al ruedo, y esa es la historia que va a compartir con nosotros, una historia bueno, en su momento cargada de dolor. Ella es la protagonista del día de hoy de este testimonio y queremos que nos deje eso, esa enseñanza, ese aprendizaje, sobre todo en este momento por el cual se está atravesando pues el mundo entero, de pérdida, de conocidos, de seres muy, muy cercanos, y que quizás no es necesario tener conocimiento de que alguien muy cercano ya no está con nosotros, nada más el ver y escuchar cifras de personas que están muriendo a diario por esta pandemia. Y luego de 11 años, pues Concierto por la Vida está retomando, bueno, parte de ese contenido, de esa enseñanza después de una situación personal. Y quisiera comenzar, si luego de 11 años es este momento para hablar del duelo luego del dolor, o el dolor no se acaba nunca. No, yo creo que el dolor no se acaba nunca. Se aprende a vivir con él, se aprende a manejarlo, se aprende a enfrentarlo. Y esa es la enseñanza adquirida en estos 11 años. ¿Y por qué después de 11 años nuevamente? Porque la fundación no comenzó con ese objetivo. Yo soy cofundadora, no soy la única que quiso fundarla. De hecho, eso nació por iniciativa de un grupo de jóvenes. Sí. Los jóvenes crecieron, se casaron, se fueron, en fin. La fundación quedó sola, sin hacer las actividades que comúnmente hacían. Y en este momento, este año, pues yo pensé, esa sí fue idea mía, ¿por qué no continuar con esa labor tan hermosa que un día iniciamos, que quisimos ayudar, acompañar a otras personas también en esos momentos tan difíciles, que es enfrentar la pérdida de un ser querido? Continuarla a través de las redes sociales. Teníamos nuestro sitio en Instagram y estaba inactivo. Entonces vamos a activarlo. ¿De qué forma? Vamos a escribir sobre el duelo, el manejo del duelo, la pérdida. Partiendo de donde no soy, ya tú me presentaste, sí. Yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero he vivido 11 años. Pero eres una comedora de libros. Bueno. Creo que eso te ha ayudado muchísimo. Sí, también he leído bastante, he estudiado bastante, a raíz y he vivido la experiencia en carne propia. Porque creo que es lo más importante, ¿no? Porque no necesariamente ser, bueno, no soy psicólogo, pero si no he atravesado una situación como esta, desde el dolor, y querer compartir esto luego de estos 11 años. Haber experimentado todo lo que se vive después de perder un ser querido. Y eso lo hemos vivido, lo viví yo y lo vivió todo mi entorno y lo han vivido infinidad de personas. Y en este momento leía el año pasado, cuando comenzaba la pandemia, que ya los números estaban creciendo en cuanto a las cifras que tú mencionabas,
leí algo muy curioso que decía, al principio eran números, personas, tantas personas afectadas, tantas personas muriendo. Después esos números se fueron convirtiendo en nombres propios de personas, y después esos nombres propios de personas se convirtieron en familias, se convirtieron en amigos, se convirtieron en vecinos, en compañeros de trabajo. En este momento se puede decir que casi todo el mundo entero tiene a alguien que perdió por esta pandemia, por esta situación, y pues es oportuno compartir esa experiencia que nosotros hemos tenido y ese aprendizaje que ha sido a raíz de la propia vivencia y a raíz de todo lo que hemos podido leer. ¿Puedes hablar en este momento desde esa vivencia que tuviste hace 11 años atrás y con personas que en este momento están atravesando por un duelo? Sí, inevitablemente una de las pruebas más que tenemos a la mano para decir que el dolor nunca pasa, es que si tú me haces esa pregunta, necesariamente tengo que referirme al hecho que hizo que viviéramos la experiencia, y referirme a ese hecho inevitablemente me ahoga un poco, me trae el llanto y me aflora el dolor. Eso es natural, porque el dolor no se pierde nunca, porque el amor por esos seres que se nos fueron no se pierde nunca. Y esa relación está ahí. Ahora bien, bueno... Pero tienes otra mirada en este momento de por cómo supuesto, sentía. me duele y lloro, pero tengo otra mirada. De hecho, yo siempre le tuve miedo a la muerte, e incluso a envejecer, porque asociaba, envejecer es sinónimo de morirse pronto. Listo. Entonces tenía un temor a eso, a pensarlo. Y de hecho, le huía a ese pensamiento. Pero a raíz de haber vivido esa pérdida fue mi hijo, mi primer hijo, el mayor. Tengo 5 y 2 más que no salieron de mi vientre, pero también son mis hijos. Era mi hijo mayor, estaba casado, tenía apenas 1 año y tanto de casado, estaba esperando su primera bebé. Ya tenía nombre la bebé, tenía 5 meses de gestación. Y sufrieron un accidente automovilístico en el cual iba también otra nuera, que era la novia de otro de mis hijos. Lamentablemente esos 3, 4, contando a mi nieta, fallecieron en ese trágico accidente. Y bueno, a raíz de eso, después del shock inicial y todo lo que sabemos, pues yo comencé a leer. Llegó a mis manos un libro de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una psiquiatra suizo-estadounidense, ya fallecida, pero que escribió mucho sobre el tema. ¿Tú andabas buscando o fueron de quizás esos momentos que dice, oye, me apareció esto, alguien me lo regaló y llegó, bueno, hay algo de ambas cosas, porque nosotros estábamos haciendo terapia con una persona maravillosa de Guanare, este señor había también perdido a su hijo, y a raíz de eso estaba ayudando a otras personas. Es más o menos lo mismo, es como seguir una cadena, ayudando a otras personas. El señor Ramón Monsalva, debo decir su nombre, había perdido a su hijo y nos ayudaba a nosotros, orientándonos, diciendo qué teníamos que hacer, cómo debíamos hacerlo, y nos hizo mención del nombre. Entonces la doctora Rosario Méndez, que es la madre de mi otra nuera que también se fue, consiguió el libro, lo leyó y me lo prestó nos lo prestó a nosotros, pues. Y yo me lo leí, un libro de este grueso, y me lo leí pero rapidísimo, y eso me fue llenando tanto, porque fue calmando esa desesperación que se siente en esos momentos. Y me interesé, después compré otro libro de la doctora, buscaba en internet, y cuanto libro veía, así no lo hubiese escrito ella, porque hay muchos autores sobre el tema, lo iba comprando, me regalaron, en fin, ya tengo una colección más o menos numerosa de libros del tema, y todos me los leí, todos los estudié. Aparte, lógicamente, que no lo he mencionado, pero es fundamental mi creencia en Dios. Eso es fundamental, creer en Dios, tener fe, tener esperanza. ¿Dejaste de creer en Dios en algún momento? Yo no, pero una de mis hijas sí, que era tan creyente,
de movimientos católicos, coordinadora de movimientos y todo, y a raíz de esa pérdida ella se puso renuente, esa es una del proceso. Yo quiero mencionarte los 5 pasos por lo que se atraviesa en estos momentos de duelo. Bueno, pero para hacerte la explicación de ella, se puso reacia, no quería entrar a la iglesia para el novenario, se quedaba fuera en la puerta. Ella sentía algo así como que reclamándole a Dios: si yo te doy tanto, te sirvo porque yo te sirvo, hago un servicio en tu nombre, ¿por qué? De esa manera. Sí, y eso lo vive muchísima gente, eso es parte del proceso de duelo, luego se supera, hay algunos que no lo superan, otros sí. Es como en estos pasos hay unas personas que tardan más para reaccionar, otras un poco menos, en fin, cada persona tiene sus condiciones, es un proceso distinto. Las condiciones, las condiciones, su cultura, sus creencias, fundamental sus creencias. Y entonces algunas personas logran superarlo, otras no tanto. Fíjate que la esposa del señor Ramón Monsalva, siendo él un terapista del tema, la esposa estaba enfrascada, que se encerró en su casa, que no salía de la casa, lo único que hacía era coser en una máquina, costuras, pero de ahí no la sacaba nadie. O sea, cada quien tiene un modo, cada quien tiene una manera, pero sí se puede lograr, y en este momento pues ese es el mensaje que yo puedo extender a todas las personas, y me disculpan, pero uno se quiebra un poco. A todas las personas que están pasando en este momento esa tragedia, es una tragedia en realidad, la pérdida de un ser amado, el saber que esa separación física es definitiva, que nunca más vas a poderlo ver así como nos estamos viendo nosotras. Pero la clave fundamental de todo, como yo siempre se lo he dicho a quien he tenido oportunidad de transmitírselo así verbalmente, es que no pensemos en eso como la muerte. De hecho, la doctora Kubler dice en sus textos que la muerte es un amanecer. Y ella cuenta que es más hermosa la vida, escucha la palabra, la vida que se tiene después de la muerte física a la vida que tenemos aquí en la tierra. Ella dice, y otros autores lo han dicho también, que si nosotros los seres humanos somos como al revés. Cuando nace un bebé, celebramos. Fiesta, celebración, bueno, bombos y platillos. Y cuando muere lloramos y nos deprimimos y nos ponemos mal. Y ella dice que debería ser al revés. Porque todo bebé que nace a esta tierra, a vivir este mundo, va a sufrir, va a tener calamidades, crisis, esfuerzos para poder lograr lo que quiere, sacrificios, en fin. En cambio, cuando se va al otro plano, a la otra vida, que es la vida espiritual, se es feliz. Paz. No hay problemas, no hay enfermedades, no hay dolores, no hay amarguras, no hay peleas, no hay nada. Entonces, es una manera de verlo. Lo fundamental, te decía, no es ver la muerte como el fin. Lo fundamental es ver la muerte como una transformación de vida. ¿Ya no le tienes miedo? Ya no le tengo miedo. Deja de ser una vida física para ser una vida espiritual en otro plano. Ya no le tengo miedo, pero ¿sabes a qué le tengo miedo? Y a todos les digo, cuando yo me muera, por favor, puñaléenme, hagan de todo. No, por si acaso. Verifican que yo esté muerta, porque nada me da más terror que yo ir a despertar ahí adentro, Dios mío. No, eso sí me da muchísimo miedo. Pero escúchame, eso es bueno, porque vienes a contarle a la gente qué fue lo que viviste allá. No, dentro de una urna ya enterrada, imposible. Eso sí me da muchísimo miedo todavía. Y digo, por favor, verifiquen, díganle al que me va a poner el formol, que me inyecte el doble, el triple. Que te puyen, a ver si abres los ojos. Sí, a eso sí le tengo mucho miedo. Pero no. Pero fíjate, estás hablando de la muerte y estás riendo. Sí, gracias a Dios. Pero la muerte es dolorosa por lo que significa la separación. La separación física, sin duda, es dolorosa. Eso es inevitable, lo dije y lo repito y lo reafirmo, y entiendo perfectamente a las personas
que lloran y lloran y lloran porque es un dolor que a veces es irreparable. Ahora, el duelo es un proceso que se debe atravesar. No podemos decirle a una persona que acaba de perder a alguien, no sufra, quédate tranquila, no llore. No, porque tiene que vivir eso, es lógico, es humano. Si ama a la persona que se ha ido, es lógico que tiene que atravesar. Pero hay 5 pasos que, aunque ineludibles, puede que alguna persona no los viva, porque te repito, cada quien es una individualidad y tiene su propia personalidad. Sin embargo, la doctora y todos los expertos profesionales que han estudiado eso lo han enumerado en 5 pasos. El primero es la negación. Cuando ocurre una muerte, sobre todo cuando es trágica, porque cuando tú tienes una persona enferma, que tarda un tiempo enferma, ya, o que es ancianita, ya tú, si no lo deseas, obviamente, si no te preparas, porque dicen que eso no tiene preparación, pero tú lo intuyes, tú sabes que eso más tarde o más temprano va a pasar. Cuando es una muerte trágica, no. Pero cuando es una muerte trágica, la noticia te cae de sopetón. Entonces ahí hay una negación. Es cuando tú dices, no, esto, igual que cuando a cualquiera le pueden decir tiene una enfermedad terminal. Dice, no, esto no me puede estar pasando a mí. Esto no es verdad, esto no sucedió. Te dan la noticia y tú dices, no lo creo. No es verdad. Esa es la parte de la negación. Ese es como un shock inicial. La doctora Kubler dice que es una especie de autodefensa, como para autoprepararte para el dolor que tú puedes soportar. Claro. Entonces tú mismo te estás preparando con la negación para poderle entrar a ese dolor tan fuerte que sabes que te viene. Pasada la negación, que no es muy largo ese tiempo, entras a una etapa en que sientes ira, rabia, molestia. ¿Con quién? Se pueden dar muchos casos. La rabia puede ser con Dios, como te expliqué que le pasó a mi hija. La rabia puede ser con un médico porque considera que no le salvó la vida a tu familiar o a quien sea. Puede ser con la persona que se fue, como diciendo, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué te fuiste? Puede ser con algún familiar que consideras que tuvo negligencia, X. Con la persona que haya causado algún accidente, hasta contigo misma. ¿Por qué no estuve ahí? Porque no estuve ahí, porque no hice esto, porque no lo fue a buscar a tiempo. Es ira, es rabia, es molestia. Esa también es una etapa relativamente corta. El tercer paso es la negociación. ¿De qué se trata la negociación? Si se trata de mi persona, que estoy enferma, que tengo una enfermedad, yo puedo hacer una promesa a Dios. Si tú me sanas, yo te prometo tal cosa. Es un intercambio, es buscar la manera. ¿Cómo hago para salir de esto? Y en el caso de que haya sido ya una muerte, que no tiene remedio, obviamente ahí no hay negociación. La negociación puede tratarse del dolor. No quiero sufrir tanto. Por favor, ayúdame, hazme. Es esa etapa. Y es como el ir despertando a la realidad. Preparándote. Despertando porque ya asumiste que el hecho ocurrió, bien sea la muerte, bien sea la enfermedad. Está ahí. Ya no puedes, no hay marcha atrás. Entonces tú incluso puedes decir, si yo hubiera hecho esto, como en el caso nuestro, muchas veces yo me repetía, si mi hijo no se hubiese ido por ahí, si se hubiese quedado más tiempo con nosotros y no hubiese arrancado a esa hora, tal vez no hubiese ocurrido el accidente. Si no hubiese venido para acá, se hubiese quedado en su casa. Pero hay algo que también es bueno saber. Como un dicho que hay por ahí que dice, cuando te toca, te toca. Ni que te quites, ni que te quites. Ni que te pongas, ni que te quites. Si no es para ti, no es para ti. Si es para ti, es para ti. Y uno viene a este plano terrenal a cumplir una misión, a vivir una vida. Y cuando la cumpliste, se te acabó el tiempo. ¿Pudiste en este momento, después de 11 años, entender un poco si tu hijo tenía una misión en esta vida?
No lo sé, es probable que sí, porque uno comienza nos quedamos en pausa con los pasos. Sí, vamos por el cuarto. Es probable que sí, porque uno evalúa la vida y uno dice, bueno, su visión era tal cosa. Y por las cualidades que él poseía, uno puede decir, vino a ser un centro de unión familiar, a enseñarnos cómo es que se ama a la familia. Porque él era una persona tan noble y tan pendiente de todos, que yo creo que esa puede haber sido su misión. Es probable. Puede ser que haya ocurrido otra, pero uno lo ve desde el punto de vista de la vinculación con uno. Puede ser que en su trabajo haya tenido otra, pero obviamente yo no la veía porque yo no estaba con él en su trabajo y así, en otras ocasiones. Bueno, volviendo al punto de la negociación, que ese es el tercer paso del duelo, bueno, es esa situación. Es cuando uno dice, bueno, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, oh Dios mío, concédeme este milagro y yo te prometo que. O cuando la gente hace promesa, está haciendo una negociación. Cuando tienen un niño enfermo, que van a la Divina Pastora y caminan descalzos, se visten de nazarenos, están haciendo una negociación con Dios o con un santo, con quien le tengan fe. Quedamos en el tercero. El cuarto paso ya es la depresión propiamente dicha. Es cuando la persona de verdad ya entró en la realidad, sabe que eso ocurrió y entonces viene, bueno, se desencadena una serie de emociones, sentimientos, culpa, duda, remordimiento, dolor intenso, desesperación, en fin, se puede enumerar una larga lista de condiciones, de emociones, de sentimientos, de padecimientos. Y va a depender mucho si la persona está acompañada en este proceso. O si decide. Por supuesto, una de las recomendaciones siempre es no quedarse solo, estar siempre en compañía y también que esa persona que acompañe no sea un atosigador. Ah, no, pero levántate, ¿hasta cuándo vas a estar así? No, más bien sea una persona comprensiva, que escuche. Más que aconsejar y más que recomendar, que escuche. Porque la persona debe desahogarse, la persona debe sacar de adentro eso que tiene. Si quiere llorar, debe llorar. Si quiere gritar, bueno, en la medida en que pueda. Si quiere, no sé, hay que acompañarlo y dejarle que la persona exprese, que se desahogue. Porque esa es una etapa que tiene que vivir. Y muy importante, que lo dice la doctora también, ella fue psiquiatra especialista y ella estudió más de, si no me falla la memoria, 20.000 casos, creo, de personas moribundos. Y conversó con ellos y los analizó y sabía qué necesita la persona cuando está muriendo y todo lo demás. Entonces lo que ella dice tampoco es inventado por su profesión de psiquiatría, sino porque experimentó con sus pacientes y ella misma tuvo la oportunidad de vivir, porque en una oportunidad murió, ¿sabe? La resucitan y entonces ella vivió esa experiencia. Entonces la depresión es la etapa que generalmente dura más, porque es el tiempo que la persona se mantiene sufriendo, llorando, con dolor, con todo lo que te mencioné. Hay que tener mucha paciencia, pero lo que iba a decir, que dice la doctora, es que no se crea que es una depresión por enfermedad, porque la hay también. Claro. Sabes que hay personas que por enfermedad neurológica se deprimen y los tratan con medicamentos, etcétera. Esa depresión del duelo no es una enfermedad, no es mental, es emocional, es de dolor por la pérdida física. Y la última, cuando se pasa todo este proceso de la depresión, que no es que deja de doler, llega la aceptación. Entendí lo que pasó y lo acepto, no tengo otra salida, tengo que aceptarlo,
sucedió, ocurrió, ahora voy a aprender a manejar mis emociones, voy a retomar mi vida, voy a retomar el trabajo, voy a retomar las amistades, voy a retomar mi cotidianidad, voy a retomar mi vida, aunque tenga el dolor ahí. Pero voy a seguir adelante. No me voy a quedar enfrascada, encerrada, metida en una cama o encerrada en un cuarto, sin ver a nadie, sin hablar con nadie, sin recibir ni llamadas telefónicas, sino apropiarse de nuevo de tu vida y seguir adelante, aunque tengas un dolor. Esa es la sensación. Siempre va a estar allí. Yo creo que siempre va a estar, sobre todo, María Luisa, cuando se trata de hijos. Pienso yo, bueno, esa fue mi experiencia. También perdí mi abuelita y eso, pero yo creo que es más comprensible, porque en el caso de mi abuelita me dolió y la extraño, porque sabe que las abuelas consienten mucho a uno, y yo era una consentida de mi abuela, y la extraño y todo, pero ya no me duele. La pienso, la recuerdo, hasta puedo soñar con ella, pero en cambio a mi hijo lo pienso y me duele. Lo pienso y muchas veces se me salen las lágrimas y lo lloro, como me está ocurriendo aquí cuando lo menciono. Pero entonces yo creo que sí hay diferencias, depende de quién es ese ser querido también. Bueno, vamos a una pausa. Al regreso seguimos conversando con Aleida Anzola de este tema, el duelo, por experiencia, por lección de vida, por aprendizaje, y nos va a contar, bueno, luego después de 11 años, bueno, ella sí decidió retomar y promover ahorita todo este tema, sobre todo en esta situación de pandemia, donde cada uno de nosotros hemos perdido a un ser querido, un ser cercano, un amigo, un familiar, hijos, abuelos, padres, familias que se están quedando desmembradas por esta situación. Vamos a una pausa por Onda 90.3 FM y en Granero Digital, en la plataforma de YouTube. Si no lo has hecho, suscríbete ya. Ya venimos. Bueno, seguimos en esta conversación con Aleida Anzola. Comentábamos al principio que en la presentación, periodista, investigadora, todo lo que tiene que ver ligado con la historia de Venezuela, además promotora también del Estado portuguesa, pero hoy viene a contarnos su experiencia de duelo, el aprendizaje que tuvo, bueno, durante esta vivencia dolorosa de por sí, la pérdida de un hijo, y no solo de un hijo, estuviste ahí ligado en ese... Dos nueras y una nieta que venía pues en camino, estaba en gestación, 5 meses de embarazo tenía tu nuera. Entonces, ¿qué más que tú que darnos esta lección de aprendizaje, y sobre todo cuando en el momento que ocurrió este accidente trágico por demás, hubo una iniciativa de jóvenes que se dio para salvar una vida, una de esas vidas de ese accidente de tránsito que ocurrió. Y tú una vez comentaste que ese concierto fue sublime. Me comentaste en una oportunidad, y es que los jóvenes, los amigos, los allegados, organizaron esto para recaudar fondos para aportar a Rosario, que estaba pues delicada de salud a raíz de este accidente. Y horas antes de este concierto, Rosario partió. Y el concierto se dio. Que en un momento estaba para salvar la vida y estaban despidiendo la vida en ese momento. Es duro recordar ese momento, de verdad. Pero es valiente decir que los jóvenes que se organizaron lograron muchísimo. En una semana apenas lograron organizar el concierto. Los artistas que se presentaron contribuyeron todos de forma gratuita, el local lo prestaron de forma gratuita, todo se consiguió. Parecía que Dios nos abría las puertas en todas partes para hacerlo, y la voluntad de esos chicos, de verdad que no hay una palabra que defina lo grande que significó para todos nosotros ese trabajo de esos jóvenes y ese esfuerzo. Y sí, se recogió un dinero, Rosario partió, como bien lo dijiste, unas horitas antes del concierto, y se decidió hacer el concierto.
pero fue un concierto de alabanza, sublime, que nos llenó de amor por la vida, de amor por Dios, porque sentíamos que Dios estaba ahí presente, que Rosario se había ido, pero Dios estaba ahí diciéndonos, todavía se puede hacer más. Y después de eso se organizó, tratamos de ayudar a algunas otras personas, jóvenes, una muchacha que no tenía recursos para operarse, hicimos algunas actividades para conseguirle recursos, y después a otro señor también, pero no pudimos continuar porque las cosas se fueron poniendo muy difíciles y era muchísima gente que estaba requiriendo ayuda económica y no íbamos a darnos abasto porque sabemos cómo están las cosas. Y decidimos más bien irnos por el fomento de los valores en los jóvenes. Entonces comenzamos a hacer actividades eran como 60 jóvenes los que estaban ya congregados, reunidos en esa fundación. Y con ellos hicimos muchísimas actividades, campamentos, conferencias. Trajimos durante 3 años consecutivos, o no sé si 4, especialistas en temas de crecimiento personal que daban conferencias gratuitas para todo público aquí en Acarigua, Aragua. Eso también asistía muchísima gente y tuvo mucho éxito. Y internamente hacíamos bastantes actividades con estos jóvenes para su crecimiento. Y allí aprendimos, el señor Ramón Monsalva nos acompañaba, entre otras personas, psicólogos, buscábamos profesionales en la materia. Claro. En ese momento nosotros no teníamos ningún tipo de experiencia para comunicar como ahorita lo puedo hacer. Estábamos aprendiendo a vivir, reaprendiendo a vivir con eso que nos había tocado. ¿Crees que, porque en el momento que pues los allegados, los jóvenes, los amigos de estos muchachos estaban levantando este concierto para Rosario, para darle una mano a Rosario, ustedes estaban atravesando el dolor con Lorena y Willy? ¿Crees que esto sirvió como quizás una lección para decir, bueno, ellos se van, ellos parten, pero es el momento de que quizás estos jóvenes puedan encaminar y ayudar a otros claro, que están en esta situación? Por supuesto, de hecho teníamos la ilusión de que Rosario salvara su vida. Y bastante que lo imploramos a Dios, pero ese era su momento. Le tocaba partir y la fe se trata de pedir a Dios, pero sabiendo que lo que va a ocurrir es lo que toca, lo que conviene y lo que necesitamos. Yo te puedo decir en este momento, y va a sonar duro, y va a sonar, a lo mejor a algunas personas no les va a gustar o van a estar en desacuerdo, pero uno debe dar gracias a Dios por todo lo que ocurre. Y yo puedo decir en este momento, gracias Señor que ocurrió eso, porque aprendí lo que puedo aprender ahora y lo puedo ayudar a otras personas. Es duro decirlo y reconocerlo, pero seguramente era así. Tenía que suceder aquello para que estos jóvenes tomaran conciencia de cómo podían ayudar a otros y nosotros también tener una misión importante como esta de ayudar. Algo de lo que aprendí, bueno, muchos de esos jóvenes después de eso han tenido pérdidas y han dicho en el grupo, en Instagram o personalmente, gracias a lo que aprendí en ese tiempo, puedo llevar y manejar el dolor de haber perdido un familiar. ¿Qué aprendimos? Lo fundamental, y esto es una recomendación para las personas que en este momento están manejando ese dolor. Primero, no ver la muerte como muerte, sino como lo dije antes ya, transformación de vida. Todos seguimos viviendo después de que ocurre esa partida. Es simplemente, la muerte es simplemente una separación del cuerpo físico al alma o al espíritu, como lo quieras llamar. Esa alma y ese espíritu sigue vivo, sigue viviendo. De hecho, da muchas manifestaciones, ese sería otro tema, da muchas manifestaciones de que está vivo, de que puede estar en contacto con uno, pero no todo el mundo sabe leer las señales. Bien, entonces lo primero es no decir la palabra muerte, hay que decir transformación de vida. Y otro consejo fundamental que nos enseñó el señor Ramón,
No pienses, en el caso nuestro, no pienses en el accidente, no pienses en la tragedia, no pienses en lo que vivieron, no pienses en el sufrimiento. Recuerda a tu familiar vivo, recuerda los momentos felices que tuviste con él, todo lo que pudiste compartir, todo lo que pudiste compartir. Eso es lo que vas a recordar. Por ejemplo, en el caso de las personas que están viviendo esta tragedia de tener un familiar con COVID, que incluso no pueden ni acompañarlo, ni siquiera en el momento de la muerte, esa es una recomendación. No recuerden la tragedia de la enfermedad de su pariente, no recuerden esa tragedia de no poder acompañarlo o ver su último aliento. Recuerden cómo vivía, lo alegre que era, o lo peleón que era, o lo que sea que les alegre un poco el corazón o el espíritu. Esa es otra recomendación. Otra es no estar solo, hay que estar acompañado, hay que conversar, hay que expresarse, salir a caminar en una hora fresca es bueno, hacer ejercicios respiratorios, hacer yoga, todo lo que pueda ayudar a que ese periodo de duelo tan difícil que es los primeros meses, para algunos incluso los primeros 2 o 3 años, pueda hacerse más ligera la carga. Buscar la manera, y si no lo puede hacer solo, yo lo he dicho a mi escrito, si no logra hacerlo solo, busca ayuda profesional. Claro. Métase en un grupo. Yo creo que aquí sería una buena idea organizar grupos de así como tienen los alcohólicos anónimos o como tienen otras tantas terapias de grupo, pudiera hacerse grupo de personas que han perdido familiares para expresarse, para compartir, sobre todo para eso, para el espacio para drenar. ¿Y sabes para qué? Para saber que no eres tú el único que está viviendo eso, que hay otras personas en la ciudad y ahorita en este momento en todo el mundo que están pasando por lo mismo. Entonces saber que no eres la única persona te da fuerza, te da fortaleza, valor. Tú sabes qué hacía yo cuando, ya les dije que yo tuve 5 hijos. Y cuando me tocaba los dolores de parto, que fueron varios, yo me autoconsolaba diciendo, tú no eres la única que estás pasando dolores de parto. Hay más mujeres, incluso en el mismo hospital o en la misma clínica, o en la misma ciudad o en el mundo entero que están pasando por ese dolor y uno se siente acompañado. Sí da fuerza, practícalo con cualquier caso para que tú veas que sí da fuerza y da valor. Mira, hay otras personas también. Ya que tocaste de los hijos y que los enumeraste, porque además tienes, como bien dijiste, tienes hijos de vientre, hijos que no son de tu vientre, pero los puedes ver con otra mirada a ellos luego de la partida de Willy. Sí, en este sentido, uno se vuelve como más precavido, más, no sé si más temeroso, como cuando dicen que el que está picado de culebra cuando ve no sé qué cosa se asusta. Así estoy yo, no sé, me pongo como más nerviosa, pero es por eso, porque ya uno vivió una experiencia y no la quiere volver a vivir, porque uno siente que lo natural es que los padres, se vayan antes de los hijos y no que los hijos se vayan antes que los padres, porque de verdad es una experiencia sumamente dolorosa y desesperante, de verdad que sí. Si tuvieras la oportunidad con una varita mágica y te pidiera, y tuvieras pues el deseo de retroceder el tiempo para decirle algo esa es una negociación. Para decirle algo a Willy, ¿qué le dirías? Es como la canción esa del Tercer Cielo. Si pudiera devolver el tiempo. Bueno, no. Es que no, ni siquiera devolviendo el tiempo, yo se lo sigo diciendo. Yo le digo, te amo, hijo, te doy la bendición. Todo lo que siento se lo digo. Se lo digo sin necesidad de devolver el tiempo, porque yo sé que él me escucha. Estamos seguros. Sí. Aleida, del acompañamiento que quizás que tú bien decías, pues no soy psicólogo y quizás para que la gente no lo vea como un acompañamiento psicológico o de terapia, pero sí ese acompañamiento de alguien que pasó por esto.
que pudiera incluso convertirse en terapia, porque nada más el hecho de uno estar allí, ponerse en los zapatos del otro y nada más escuchar, sin dar ningún consejo, sin dar ninguna recomendación, sino escuchar a la otra persona que se abra, se desahogue, sin decirle si está bien o está mal. ¿Cómo lo has llevado durante este tiempo? Quizá a lo mejor antes de todo esto, de esta pandemia, pero siempre hay alguien cercano que perdió a alguien cercano. Sí. ¿Cómo abordarlo? Bueno, nunca hay que presionar. De hecho, yo he sentido la necesidad, el deseo. He tenido el deseo de ayudar a personas que veo que han perdido, pero no me quiero imponer tampoco. Yo le digo una que otra palabra y le ofrezco, si quieres que venga y te acompañe en algún momento, estoy a la orden, cuando guste. Pero hasta ahí lo dejo para que sea iniciativa de la persona, claro, porque tampoco es una imposición. Puede sentirse la persona desagradada seguramente. A todo el mundo no le gusta que le den consejos, ni claro, por lo que hablábamos, que cada quien tiene su personalidad. Entonces han sido pocas las personas realmente que de modo directo he tenido la oportunidad de conversar. Por eso también mi iniciativa de hacerlo en Instagram, porque claro, ahí no se sienten invadidos en su privacidad, no, y porque muchas tú lo veces, lees y ya, listo. Sí, muchas veces dices, esto como que me tocó a mí, pero tú no sabes a quién le va a llegar. Exactamente. En días pasados, un familiar incluso me pidió que me comunicara con alguien en Colombia que estaba pasando por una situación difícil y no la podía superar, y ya creo que hace un año que sucedió el hecho de su mamá y sigue inmersa en el dolor profundo y no sale de ahí. Hice el intento 2 veces, pero vi que no tenía apertura la persona y no insistí. Va a llegar su momento. Yo dije, yo no puedo imponerme, porque si no quiere, no quiere. Claro. O sea, no la puedo obligar. Concierto por la Vida, en Instagram, en esta plataforma digital, @Concierto por la Vida. @Concierto Vida. @Concierto Vida. Bueno, después de 11 años nació, en ese momento te diste quizás estos 11 años de preparación para hablar del tema, de aprendizaje, que a partir de este momento, ¿qué puede conseguir las personas allí? En la plataforma, todo lo que hemos conversado acá, con un poco más de detalle quizás, por el tiempo que aquí tenemos, y por escrito, lo pueden ver las veces que quieran, leerlo, releerlo, y si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerlo, sentirse libres de hacerlo, porque yo les voy a contestar. Con total apertura. Los 11 años no fue deliberado. Yo no dije me voy a preparar para eso. Simplemente este año me nació. Seguramente esa es parte de mi misión. Sí, y hablando de este año, que tú también lo comentaste al comienzo de la entrevista, que este año hubo y si tocaste la palabra renacimiento. Renacimiento es renacer, cuando un año cuando se han perdido tantas vidas. Y tú decidiste darle ese renacer digamos, a esta cuenta, a esta plataforma donde se hace visible para todo el mundo, luego de pérdidas dolorosas, de partidas, de personas tan allegadas y de tus hijos. ¿Crees que puede ser una diosidencia? Con toda certeza, con toda certeza. Te acabo de decir, probablemente esa sea o una o la misión que yo tenga en esta vida. Y te dije antes que se iba a oír feo, pero seguramente aquello ocurrió para que yo me preparara para esto. No sabemos, porque Dios no nos dice, esto es para esto. Sí. Pero siempre ocurren las cosas, y también Dios tiene una particularidad cuando nos ocurren algunas situaciones que para nosotros los seres humanos consideramos malas. Él le da la vuelta para que la consecuencia sea positiva, y yo creo que este es uno de esos casos. El tema de la religión, ya para ir terminando la entrevista, comentaste que, bueno, en principio con esto quizás se ve movido, ¿no? El tema de creencias, del que creo, del que siempre le he pedido, el que estoy esperando que me responda quizás, escuchando todo lo que le pido.
para esas familias que son tan creyentes en Dios, en la Virgen, en la fe, en alguien, y están pasando situaciones como esta, y hay ese quiebre, es natural, y cómo quizás volver otra vez a confiar en este acompañamiento espiritual. Sí se puede volver a confiar. Es duro y es difícil aceptar las situaciones o los hechos, lo que ocurre y lo que nos toca vivir. Y muchas veces le decimos a Dios, pero ¿por qué a mí? Porque yo soy una persona que no le hago mal a nadie. Pero como he dicho ya varias veces, todo tiene su razón de ser. Y seguramente es algo que nos tocaba vivir porque teníamos que aprender algo. Porque no nos vamos de aquí hasta que no hemos aprendido lo que vinimos a aprender del día en que nacimos. Mira, aquí tenemos esto, nosotros le llamamos el bol de las 100 palabras. Ajá. Ya quedan menos porque, bueno, han pasado ya 2 personas antes de ti. Solamente tienes que escoger una. ¿Qué me voy a ganar? Una rifa. Te vas a ganar una palabra y el papelito se lo puedes llevar a tu casa. Ese es nuestro regalo. Y bueno, hay palabras, hay frases, hay dichos. Tomas una, la muestras en la cámara, la lees y solamente nos vas a comentar qué resuena para ti esto y qué empatía te hace la palabra. Para mí. Y puedo moverla, ¿sí? Total, vamos a ver si sale el número ganador. Es una frase porque es larga. Vamos a ver. ¡Ah! Vean Ajá. esto. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto viene a colación de lo que estamos hablando. Más sabe el que ha vivido una experiencia y la puede transmitir que el que la haya estudiado. Es lo que hablábamos al principio. Lo que yo estoy compartiendo con las personas es lo que he vivido, no digamos que por vieja, aunque también tiene algo de eso. También Por tiene algo de diabla. eso. Y no por diabla, porque yo no estudié, yo no soy psicóloga ni psiquiatra para haber estudiado sobre el tema. Aunque lo he estudiado, digamos que superficialmente, porque no ha sido tan profundo como puede hacerlo un profesional. Pero la experiencia me la dio la vivencia que tuve. Y entonces esto es tal cual, más sabe anillo al dedo. Gracias, Leida, gracias por tu tiempo. Gracias por compartir este testimonio, historias cargadas de valores, compartir conocimiento, porque sin duda es un conocimiento lo que tienes ahora, bueno, luego de esta experiencia dolorosa y luego de estos años también de preparación. Nosotros despedimos a Leida Anzola, soy María Luisa Martínez, esta es la plataforma de Granero Digital y nos despedimos también por Onda 90.3 FM, la superestación.